que el sistema no está hecho para que tú estés bien. El sistema está hecho para que tú sobrevivas. Y que es una máquina perfecta, muy eficiente, para que la gente esté viva. Seguir tus principios de vida, tus valores. O sea, unos principios universales y unos valores que vayan conforme a ti. Porque si no, vas a ir siempre a la moda. ¿Qué es la moda? Ahora me dicen que ha salido un estudio de esto, pues voy a hablar de ello. Ahora ha salido un estudio de esto otro, pues voy a hablar de ello. ¿Quién soy? Soy un títere de la ciencia. Pero no de la ciencia, del cientifismo. Que me empezaban a entrevistar a psiquiatras y se ponían colorados solo con una pregunta. Mira, ¿cuántos pacientes has curado? Por eso Alejandro Magno fue quien fue a ver a Diógenes y no fue Diógenes quien fue a ver a Alejandro Magno. Porque a Diógenes se la sudaba Alejandro Magno, pero Alejandro Magno no se podía creer que había un tipo que no estaba impresionado o que no quería impresionarle, porque no dejan de caer en ellos constantemente. Y caer en este tipo de procesamientos mentales les convierte en títeres y las personas no queremos ser títeres. Nos encanta comprar, pero detestamos que nos vendan. ¿Y qué consejos darías, por ejemplo, a la gente que quiere emprender o empezar a ganar dinero? Lo diría a alguien que ahora mismo que no esté ganando todo lo que podía ganar, que sienta que no gana lo suficiente. Diría, empieza a ver el mundo con unas gafas anarcocapitalistas. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a otro episodio de Ancast. Hoy estamos en la Rack House y tenemos el placer de contar con Pedro Vivar. Bienvenido, Pedro. Un placer, Jorge. Encantado. Muchas gracias. Y bueno, los que seáis de Madrid tenéis que pasaros por la Rack House, pues es un sitio de coworking que sigue los principios del canal de capitalismo, ahorro y trabajo duro, así que ya sabéis. Y bueno, empezando un poco ya con la entrevista, ¿qué tal, Pedro? ¿Cómo te encuentras? Muy bien y sorprendido por cómo estas ideas al final les da para crear un podcast como este, ¿no? Ancast. ¿Cómo surge esto? Bueno, no sé si dan, pero estamos en proceso ahí. Sí, bueno, surge un poco lo empecé haciendo online, ¿no? Y al final, después de varios episodios, conté con la ayuda de Ángel y estamos aquí intentando expandir las ideas lo más posible, hablar con gente, pues igual no tan conocida en el ámbito académico, o gente que igual toque otros ámbitos como tú, ¿no? Que te centras más en tema igual nutrición, empoderamiento del individuo y demás. Entonces yo creo que es un tema con el que no es una cosa, siempre parece que es desde la economía, ¿no? Y hay mil formas. Uh-huh. Pues sí, totalmente. Bueno, y quería hablar un poco sobre tu trayectoria personal o profesional, ¿no? Que también comentas alguna vez que cuando le preguntas a alguien quién eres o qué haces, no todo es la profesión, ¿no? Sino que nos olvidamos a veces de las personas. Sí, de hecho al final creo que esto lo he aprendido gracias al tema de los podcasts, ¿no? Las entrevistas, hacer entrevistas a muchas personas que les quieres sacar de un tema y a lo mejor esa persona lleva hablándote de macronutrientes o de micronutrientes o de rutas metabólicas durante 10 años, 7 días a la semana, y no es lo que más le motiva, ¿no? O sea, lo tiene tan automatizado que ni siquiera es algo que por muy útil que pueda llegar a ser o práctico, pues no es estimulante. Y he aprendido pues no solo de esto, ¿no? Porque he tenido la oportunidad de sentarme con médicos, profesores, académicos, filósofos, deportistas de élite, empresarios, emprendedores, que un policía no es un policía. Un policía también es un padre, o también es un atleta, o también es un hermano, o también es un hijo. Y a veces se nos olvida. Y creo que la lucha de las ideas pasa por entender que los individuos son gente como tú y como yo. Y que a veces cuando pensamos en el colectivo, pues nos olvidamos del individuo. Y creo que cuando vamos por la calle y sonreímos a otra persona, pues a lo mejor estamos haciendo mejor la sociedad. Y no se trata solo de pensar en la sociedad, sino de ser amable cuando te cruces con un camarero o cuando te encuentres con alguien que a lo mejor no sabes si ha tenido un buen día. Claro, se dice también que sabes cómo es una persona por cómo trata a sus inferiores. Por ejemplo, a un camarero en un restaurante, inferiores en el ámbito de escala, ¿no? No es igual cómo tratas a tu jefe, ¿no? Que cómo tratas a alguien pues, que te está sirviendo la comida. Claro, y no solo una persona, sino creo que también esto lo explico muy bien Escotado. O sea, sabes si una sociedad es civilizada por cómo se tratan los individuos. Si cuando tú te dejas el móvil en el bar, vuelves y nadie te lo ha robado, tú sabes que estás en un sitio de confianza. Pero ¿quién ha sido el responsable de que no se te haya robado? ¿La sociedad o el individuo?
Pues yo creo que, en mi opinión, no se puede separar. No se puede separar. Y por eso le doy mucha importancia al trato individual y al empoderamiento de la persona. Ujú. Y bueno, Pedro, tú también eres un emprendedor, ¿no? Tienes el programa este de Motion Me, del cual eres host, eres CEO de programación neuromotriz. Entonces quería que nos contases un poco cómo empezó todo este ámbito de emprender o a través del estudio de determinadas ideas que has ido estudiando y te han llamado la atención hasta llegar hasta aquí. O... Mira, yo creo que, no me acuerdo ahora mismo, pero creo que terminé la carrera en 2011 o así. Y me dedicaba pues a ciencia del deporte. Ujú. Y yo no lo llamaba emprender, yo lo llamaba pues darte de alta de autónomo y buscar clientes. Obviamente me di de alta de autónomo después de encontrar clientes, porque si no, Sí, imagínate, ¿no? claro, tendrías que estar Sería, ahí. sería algo muy complicado, ¿no? Y empecé pues como creo que empieza la mayoría de personas, pues casi haciéndolo gratis, tratando de demostrar que mis conocimientos eran válidos y como creo que ha hecho todo el mundo, mm, consiguiendo resultados. Consigues resultados con una persona, de esa persona llegas a dos, de dos llegas a cuatro, de cuatro llegas a 20 y de 20 a 60, ¿no? De una forma exponencial. Sí. ¿Qué ocurre? Que de ahí dices, bueno, pues a lo mejor, ¿no? Con el paso de los años dices, uff, ¿y si me atrevo a abrir un centro? Y me abrí con el apoyo de mis clientes, me abrí un estudio de entrenamiento. Y me abrí un estudio de entrenamiento y me fue muy bien. Sin embargo, el punto es que hay alguna cosa que ojalá escuchen esto los chavales más jóvenes, sobre todo los que se dedican un poco más al ámbito del entrenamiento, de la salud, de la fisioterapia o un poco pues de la nutrición, del ámbito más clínico, que claro, tú puedes ser muy bueno a nivel técnico y puedes saber de las rutas metabólicas, te puedes saber de principios de entrenamiento, te puedes saber ganancias de masa muscular, puedes saber de programación neuromotriz, pero una vez que abres el portón, te pregunto, ¿sabes de finanzas? ¿Sabes de fiscalidad? ¿Sabes de marketing? ¿Sabes de comunicación? ¿Cómo es tu dicción cuando hablas? Y esto es una cosa que yo no tenía ni idea de nada. Y dije, bueno, pues si he encontrado información en los libros sobre nutrición, sobre entrenamiento, sobre ayuno, sobre distintas cosas más allá de lo que yo aprendí de la carrera, porque fue muy decepcionante para mí. De hecho, yo sentía que, que había muchas cosas que estaban mal y posteriormente corroboré gracias a la experiencia y a el contacto con muchos profesionales, pues dije, pues seguramente pase lo mismo con otros ámbitos y con otras ramas. ¿Cuáles son estas ramas? Pues el ámbito de la economía, de la empresa. Entonces empecé a leer libros de empresa, empecé a leer libros de comunicación, porque en la empresa me llevaba mucho, si tú lees cualquier libro así de empresa, te van a llevar mucho a las relaciones, te van a llevar mucho a la comunicación. Pues dije, bueno, vamos a ver. De ahí pues a cómo ganar amigos, influir a la gente altamente, y influir en las Sí. personas, luego ¿cómo se dice? Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, vas buscando pues temas, ¿no? Y estos temas te van llevando de una cosa a otra y vas buscando y ves que no termina esto nunca, ¿no? Pero ves que tú estás progresando y ves que tu negocio va progresando, no porque sepas más de un área técnica, que esto al final muchas veces es como el principio de Pareto. Yo creo que cualquier persona que quiera ponerse en forma, con un 20% se va a poner en forma. Solo con que haga ejercicios básicos, multiarticulares, entrene con alta intensidad, lleve los descansos adecuados y luego a nivel de nutrición controle sus calorías y sus macronutrientes, coma la suficiente proteína y entienda lo que es la termodinámica, ¿no? El balance Sí. energético, pues ya vas a tener resultados. Luego ya podemos hablar de micronutrientes, luego ya podemos hablar si quieres de descanso, te podemos hablar de si quieres de luces rojas, podemos hablar si quieres de baños de agua fría, podemos hablar de lo que quieras, pero con ese 20% tú vas a tener resultados, ¿no? Entonces, a mí me pasó que yo no tenía ningún 20% en las ramas que te digo, ni en la rama de la comunicación, ni en la rama de la empresa, ni en la rama del marketing, ni en la rama de la publicidad, ni en la rama de las redes sociales, que por entonces, estamos hablando de 2014, pues estaba Instagram como empezando a aparecer, ¿no? Como una pequeña planta, que luego, pues obviamente, pues no, ya no es lo que es, ¿no? Y eso fue un poquito mi camino, ¿no? Creo que como el de muchas personas.
y te das cuenta de que tú trabajas, te abres una empresa, ¿no? Te asocias y demás, y dices, venga, pongamos que consigo facturar 1.000. Venga, facturo 1.000. Pues de ahí tengo que quitarle un 21% del IVA. Vale, pues 1.000 menos el 21%, 790. Venga, pues ahí le voy a quitar un 24%, que es el de sociedades. Vale, pues le quito un 24% de sociedades, no sé si es un 24, ahora mismo no sé, no sabría, ¿vale? Pues ya me queda un 50%, ya me quedan 500 euros. ¿Vale? De estos 500 euros has pagado el IRPF porque esto es tuyo, esto lo tributas tú como persona física. Como que también tengo que pagar por esto. Sí, pues ahí depende en donde estés, ¿no? Entonces, la gente cree que se paga, que solo los ricos son los que pagan el 50%. Yo te estoy diciendo que un autónomo que gane o que facture 1.000 ya está pagando el 50%, sin contar que además la cuota autónoma, si es de empresa, estamos hablando de que está cerca de 400 euros. Entonces, estamos hablando de que estas ideas al final no hay que ser un erudito, no hay que ser un académico para conocerlas, sencillamente tienes que ser una persona trabajadora. Y si eres una persona trabajadora fuera del ámbito público, la vas a conocer. Claro, y mencionas también que hay muchas cosas en las que te han engañado, no te han explicado como una vez has descubierto, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la nutrición, pues en mi caso yo creo que la pirámide alimenticia es un fraude. No sé qué opinas al respecto, o que en otras cosas ves que puedes haber pues, estudiado otra cosa que no era... Lo hablábamos antes y este tema seguramente lo conozcas tú mejor, el tema de la psiquiatría. Mm. Habíamos visto los dos en el mismo vídeo en el que me empezaban a entrevistar a psiquiatras Sí. y se ponían colorados solo con una pregunta. Y era, ¿cuántos pacientes has curado? Y es que estamos viendo que con la psiquiatría sucede que se vuelve dependiente del fármaco. Y el psiquiatra vive de que el paciente sea dependiente de un fármaco. Por desgracia, ¿eh? Que yo tengo amigos psiquiatras. Aquí un saludo a Joar Corres o a Gemma Safont, que son personas que se han buscado mañas, concretamente Joar, desde el ámbito más de la psicología, buscando temas de eneagrama, mucho más fuera del ámbito médico convencional, jugándose su reputación, jugándose su prestigio, porque no quería meter a las personas dentro del mundo del fármaco. Mi amiga, por ejemplo, Gemma Safont, en lugar de meterse de igual en el tema químico, pues ella experimentando pues, con psicología, con psiconeuroinmunología y ahora también pues, con sustancias psicodélicas. ¿Para qué? Pues para que la persona no se vuelva dependiente. Pues en el ámbito del entrenamiento, en mi opinión, no tan nocivo, porque al final no es tan nocivo como que te metas una pastilla, pero sí que lo he visto. Por ejemplo, las ciencias del deporte muchas veces, ahora mismo no sé, porque estamos hablando de que han pasado más de 10 años que cuando yo estudié, pero se entendía la columna como un ente rígido. Entonces sí que está muy bien para cuando tú vas a hacer ejercicios como un peso muerto, un press palov, un press de banca, o una plancha, pero cuando tú vas a hacer muchos ejercicios, por ejemplo, como correr, como nadar, como saltar, como desplazarte por el espacio, como lanzar, como golpear, entender la columna como un ente rígido, te está provocando problemas en tu estructura, daños básicamente por colapsar las articulaciones, porque nos olvidamos que la columna tiene 33 articulaciones. Vamos a hacer un ejemplo, ¿vale? Mirémonos la mano. Si nos miremos la mano, ¿qué impacto tiene? Dame la mano ahora mismo. ¿Qué impacto tiene si yo ahora mismo, en lugar de darte la mano así como te la estoy dando a ti, te doy la mano así? ¿Cómo te sientes ahora mismo? Mal. Mal, ¿verdad? Y es una cosa muy, muy, muy básica, ¿no? A la hora de ver el ejemplo. Pero si tú me das la mano así como Dios manda, pues dices, oye, me siento bien, me siento seguro.
Estamos hablando que la mano tiene 27 articulaciones y pese a la cantidad de nervios que tiene, manda muchísima información al cerebro y a la ínsula. ¿Tú sabes la cantidad de información por el tamaño, dimensión, mandan las 33 articulaciones de las vértebras que tenemos? Pues muchísimo más. Entonces, muchas veces la sensación corporal que tenemos, que asumimos, ay, me siento mal, te sientes mal. Te sientes mal porque tú no sabes muy probablemente qué posición está teniendo tu columna. La columna está mandando muchísima información a tu ínsula. Y dependiendo de esa posición que desarrolles o que trabajes o que no trabajes, va a afectar muchísimo a tu forma de entender el mundo y sobre todo de cómo te sientes. Lo que acabamos de ver ahora mismo con 27 articulaciones. Imagínate con 33. Joder, pues Trump debe de ser ahí un grande, ¿no? Que da unos buenos apretones de manos. Te debe dejar ahí. Por lo menos tiene que tener seguridad en sí mismo. Sí, sí. Porque la información, la estructura, que es una cosa que, por ejemplo, nosotros desarrollamos en programación neuromotriz, le manda información al cerebro. Porque hay personas, ¿por qué se asocia a personas con mayor confianza en sí mismas cuando hacen ejercicio? No es una cosa de narcisismo. Porque si tú verás a Trump y cualquier culturista le diría que tiene cuerpo escombro. Pero su estructura es fuerte. Y como su estructura es fuerte, su ínsula está recibiendo la señal de soy un alfa. Aquí estoy yo, me siento fuerte. Por tanto, en el ejercicio nos han vendido que es como una cosa más estructural, estética, pero estamos olvidándonos algo que es súper importante, que es la musculatura profunda. La musculatura profunda, el hueso, están constantemente mandando información a nuestro cerebro a través de, como decíamos, la ínsula y el cíngulo anterior, que son áreas que están, igual que por ejemplo, el área de Broca y el área de Wernicke, están decodificando, por ejemplo, las palabras que utilizamos y en función de las palabras que escuchemos nos sentimos de una forma o de otra. Lo mismo que te digan desastre o mindundi, a que te digan genio. Sí, sí, no. Si te dicen desastre no te sientes tan bien. Luego también habíamos hablado de las luces azules, ¿no? Por ejemplo, estamos aquí con unos focos y, bueno, habíamos visto las gafas estas que ahora se están usando mucho, que tú ya me comentaste que llevas usando un tiempo y yo la verdad que todo esto de las luces LED, ¿no? Que además se está cambiando en todos los pueblos o todas las ciudades, las luces que había antes de noche, que eran más cálidas, ¿no? Que respetaban igual más el ciclo circadiano. No sé si puedes explicar un poco mejor esto porque, claro, te destroza un poco el sueño también, te hace daño a los ojos. Yo lo voy a explicar de una forma menos incisiva que muchos de mis compañeros. Vale. Porque yo estoy viendo en mi sector una tendencia muy grande a dramatizar. Y estamos hablando de, ten cuidado con las luces, ten cuidado con el agua de grifo, ten cuidado con los chemtrails, ten cuidado con el área electromagnética, ten cuidado con el wifi, ten cuidado con los plásticos y la aromatasa que producen, ten cuidado, que le estás metiendo tanto miedo a la persona que sus niveles de estrés, el cortisol, ya le estás haciendo más daño que lo que le puede hacer Sí. la aromatasa que pueda tener un agua embotellada, por ejemplo. Sí, sí. Por supuesto. Por tanto, lo voy a contar de una forma muy simple. Debemos entender que tu cerebro no está dentro de tu cabeza solo. Los ojos forman parte de tu cerebro. Es una ramificación de tu cerebro en el exterior. Entonces, igual que, por ejemplo, las manos o la piel están recibiendo un montón de información, los ojos reciben muchísima más información. Los oídos reciben mucha información. O si quieres hablamos de los sentidos, ¿no? Y de la estereocepción. Pero vamos a ver. Nosotros estamos constantemente recibiendo información. Otra cosa es que seamos conscientes de la información que recibimos. La temperatura de la sala, la presión atmosférica, la luz que entra por los ojos, nuestra postura, las veces que nos está latiendo el corazón por minuto, la posición de nuestro diafragma, el aire que entra, desde dónde está entrando, si entra por la nariz, si entra por la boca. Todo esto está mandando información a nuestro cerebro. Hay personas que no entienden que
esto debe ser así. O sea, debe ser de una forma automática y debe ser una forma que tú no te enteres que esté pasando. Porque si tú tuvieras que pensar de forma consciente cómo comportarte o cómo sentirte según la luz que te está entrando, según la temperatura de la sala, según lo que estamos diciendo, pues te volverías loco, no podrías tener una conversación. O sea, no sería práctico. Por tanto, todos esos procesos son automáticos. Ahora bien, dentro de estos procesos estamos hablando de que hay unos que tienen más incidencia que otros. Hay gente que cree que esta información, que por ejemplo, esta luz, sencillamente está hecha pues para dar claridad a la sala. Pero esto sería simplificar mucho. Esta luz tiene mucha más información a tu cerebro de la que tú eres capaz de percibir. Por ejemplo, si tú mantienes una proyección de luz blanca, luz azul, durante un número de horas en exceso, tu cerebro va a pensar, es de día. Y al pensar que es de día, ¿va a producir la melatonina necesaria para descansar correctamente? No. Probablemente no. Y de hecho pasa, y tenemos estudios, por el cual si nosotros pasamos demasiado tiempo expuestos a luces, va a afectar a nuestra producción de melatonina. Y algunos dirán, pues yo duermo igual. Dormirás igual, pero no descansas igual. De la misma forma que hay gente que dirá, pues yo entreno fuerte y no me importa. Ya, pero entrenarías mucho más fuerte si descansaras. Pues con nuestro cuerpo pasa exactamente lo mismo. Con la luz que entra por los ojos, pasa exactamente lo mismo. Pero es que no solo entra por los ojos. ¿Por qué? Porque tenemos también receptores fotosensibles en la piel. Entonces, aunque nosotros estemos recibiendo el mayor impacto por los ojos, nuestra piel también los está percibiendo. Y por eso, por ejemplo, cuando tomamos el sol de forma normal, pues nos bronceamos. Pero es que esta luz también afecta. Claro, y luego también, no sé qué opinas, hablando del sol o de las gafas solares que también influyen en que no puedas producir pues la cosa con la que te protegen del sol. Bueno, yo soy partidario de un concepto que se llama hormesis. Entonces, primero, en lo que es la protección solar, yo lo que recomiendo es el mejor protector solar posible, que es la ropa. O sea, si realmente queremos protegernos del sol, utilicemos ropa. Si alguien tiene problemas de piel, que utilice ropa. Luego ya, pues, cada uno que se informe bien qué crema se echa. Pero en cuanto a las gafas, yo lo que diría es, seamos prácticos. Porque a mí me gusta empoderar al individuo. Si yo al individuo le digo, esto te daña, esto te daña, esto te daña y esto te daña, pues no sé si le estoy empoderando. Sí. Y por eso me gusta recurrir a la filosofía. El emperador Marco Aurelio, libro 4, meditación 7, dice, suprime la opinión, suprimirás el semilla herido. Suprime el semilla herido y suprimirás la herida. Vamos a trasladarlo a un ámbito práctico, a nivel de salud. Hay muchas cosas que nos van a dañar, pero no hay nada más dañino que tú pienses que eso es dañino. ¿Por qué? Porque hay un principio básico en la naturaleza que es la hormesis, que viene de la toxicología. Y es el hecho de que pequeñas dosis estresantes dañan, pero permiten a tu cuerpo recuperarse. Ejemplos básicos sería, si tú tomas el sol 3 horas seguidas en agosto, te vas a poner rojo y probablemente acabes desarrollando cáncer de piel. Pero si tú vas desarrollando desde enero callo solar, cuando llegue a agosto, tu protección de melatonina va a ser mucho más grande que el que está pasándose el año bajo el flexo. Lo mismo, ¿no? Si alguien se pone 100 kilos el primer día de gimnasio cuando no ha ido nunca, pues va a romperse probablemente. Pero si el primer día te pones 1 kilo, segundo día te pones 2 kilos, tercer día te pones 3 kilos, pues probablemente lo que estés provocando es un proceso de calcificación. Esa calcificación, por eso los huesos son porosos, genera osteocalcina. La osteocalcina lo que hace es precisamente mejorar esa densidad ósea, que la porosidad sea más densa y a su vez encima mejora el carácter. La osteocalcina se ha demostrado
que tiene efectos no solo en el carácter, o sea, en nuestro estado de ánimo, por efectos en la ínsula que hemos hablado antes, sino mejoras de memoria. Y por eso muchas veces el desarrollo físico va de la mano con el desarrollo cognitivo. Muy distinto a lo que nos han dicho antes, ¿no? Que si tú levantabas peso te quedabas tonto. Pues no, nada más lejos. Si tú te levantas peso, aparte de estar más fuerte, vas a ser más inteligente y vas a tener un mejor desarrollo cognitivo. Claro, totalmente, ¿no? Por eso lo de programación neuromotriz, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando empecé yendo al gym, como que te focusas mucho en eso, en hacer los ejercicios, las repeticiones, ir X días, ¿no? Pero luego, claro, también la cosa es que acabas obsesionado un poco y ves que eso no es sano y que hay muchas más cosas que tienes que cuidar, ¿no? No solo la nutrición, pues lo que mencionas, empoderar al individuo a través de muchas otras cosas, ¿no? Que al final, obviamente, hacer ejercicio es bueno, pero al final pasarse también puede ser negativo. Claro, también lo decía Aristóteles, ¿no? El oráculo de Delfos, muchos conocen el No Gis Seutón, que es el famoso Conócete a ti mismo, pero tenía otros dos mensajes en el templo de Apolo, ¿no? Uno de ellos es el famoso Me de Nagán, que viene a decir nada en exceso. Y yo creo que esto va muy de la mano, ¿no? Con el tema de Landcast, con el tema de la mentalidad libertaria. La mentalidad libertaria es cuidar al individuo. Cuidar al individuo es ¿cómo protejo al individuo? Pues lo protejo un poco con un software adecuado. ¿A dónde quiero llegar? Que me estoy enrollando. Las cosas no son malas. O sea, no es malo un flexo. Lo que está haciendo es mejorar la calidad del espectador. No es malo el plástico, que aunque pueda producir aromatasa, está permitiendo que yo esté hidratado y ahora mismo pueda tener una buena conversación contigo. No es malo, por ejemplo, una copa de vino, porque una copa de vino lo que está haciendo es que genere un recuerdo mucho más marcado que a lo mejor bebiendo agua, que lo bebo con mucha más frecuencia. No es malo un entrenamiento intenso, aunque me lata muy fuerte el corazón. Entonces, ¿qué es lo que es malo? Lo que es malo es la pérdida de la moderación, el exceso. Como decían también los clásicos, caer en el ibris. Es la desmesura. Entonces, en mi punto está en recuperar con el software adecuado el empoderamiento del individuo. Claro, también puede ser, por ejemplo, todo esto de la luz azul, microplásticos y todo este alarmismo en temas de salud, porque también da más visitas, ¿no? Al final, por ejemplo, tú te posicionas según lo que vea la gente. Cuanto más alarmista seas, más visitas vas a tener. Claro, es como las noticias. Yo sé que lo que estoy diciendo no es sexy, porque es como, ¿qué te estoy diciendo? Que te hagas cargo de ti mismo. Pero si yo dijera, como he visto, y he entrevistado a personas, el agua deshidrata. Ten cuidado con la luz azul, ten cuidado con el wifi, ten cuidado con las ondas electromagnéticas, ten cuidado con la aromatasa y los plásticos. Pues seguramente tendría mucho más impacto, pero lo más importante siempre es tener un software con el que ves el mundo y ser fiel a él. ¿Qué significa esto? Unos principios claros. Seguir tus principios de vida, tus valores. O sea, unos principios universales y unos valores que vayan conforme a ti. Porque si no, vas a ir siempre a la moda. ¿Qué es la moda? Ahora me dicen que ha salido un estudio de esto, pues voy a hablar de ello. Ahora ha salido un estudio de esto otro, pues voy a hablar de ello. ¿Quién soy? Soy un títere de la ciencia. Pero no de la ciencia, del cientifismo. ¿Y cuáles son tus principios o tus valores? Pues han ido cambiando con el tiempo. Y de la misma forma que ahora te puedo decir estos, no te garantizo que mañana sean los mismos. Porque antes de decir mis principios, quiero hablar de un psiquiatra, un psicólogo de Harvard, se llama Daniel Gilbert, que acuñó un término llamado la ilusión del fin de la historia. La ilusión del fin de la historia viene a decir que todos somos muy conscientes de todo lo que hemos cambiado en el pasado. Yo te puedo hablar de toda la ignorancia, de tantas cosas que no sabía, métodos de entrenamiento que hacía, hoy cómo iba a entrenar yo de esa forma, o incluso yo era muy estatista, como yo. Pero somos totalmente ignorantes de lo que aún vamos a cambiar. Porque ahora mismo estamos hablando de libertarios y a lo mejor en un tiempo, porque yo antes era liberal, pero con el tiempo me he vuelto libertario. Entonces no es lo mismo, ¿no? De hecho, se parece muy poco, aunque tenga un nombre muy parecido, ¿no? Sí. Pues por eso te puedo decir ahora mis principios base, pero no significa que los vayan a ser mañana, aunque ahora me encanten, ¿no?
principio que he desarrollado es la integridad. No pretendo ser otra persona. Y pongo antes la integridad a algo que, por ejemplo, era en el pasado, que era el honor. Antes prefería ser una persona honorable y ahora prefiero ser una persona íntegra. ¿Por qué? Porque creo que esto lo ilustra muy bien el emperador Marco Aurelio. El emperador Marco Aurelio muchos lo tenemos por una persona honorable, pero lo que era Marco Aurelio realmente era íntegro. Porque Marco Aurelio ya era el dueño del mundo de la época. No pretendía ganarse la estima de nadie más que la de él mismo. Sus meditaciones están escritas para sí mismo. O sea, se publicaron una vez que él se murió y él no sabía jamás que que la íbamos a ver en Facebook. Pues el tema del honor es algo que yo he perseguido mucho tiempo. Yo he perseguido la validación, he perseguido encajar con otros, he perseguido pues ganarme la estima de mis pares. Pero me doy cuenta de que, o incluso que mi libro sea súper leído, pero luego te das cuenta de que, digo, ¿para qué quiero que el libro me lo lean? Yo quiero que me guste a mí. Yo quiero hablar de las cosas que me gustan a mí. Y eso es la integridad. Y eso es lo que yo persigo. Y eso es el principio que más me mueve. Sí, sí. Me acuerdo de algún vídeo que habías subido relacionado con esto que yo me sentí bastante identificado, ¿no? Porque sí que yo empecé haciendo, pues yo qué sé, shorts de, no sé, de escotado, de bastos, porque me gustaban, ¿no? Y para tenerlos ahí para volver, ¿no? Y luego me sentía a veces condicionado, digo, va, cuando estoy haciendo un short, este short le va a gustar a la gente lo va a entender, claro. Y al final acabo haciendo shorts más casi para que le guste a la gente que para que me guste a mí. ¿Y sabes por qué es tan bueno la filosofía? Y sobre todo la mentalidad libertaria. Porque la mentalidad libertaria precisamente es entender esto. Es entender el mercado. Es entender, yo pretendo encajar en el mercado siendo otra persona. Si todo el mundo funcionase así, mi producto no funcionaría. Entonces, yo me he hecho rico compartiéndome a mí, no compartiéndome otras ideas. Me explico. Si tú quieres que te quieran tus amigos, que sean auténticos y pasar tiempo contigo, sé tú mismo. ¿Por qué? Porque te van a valorar por quién eres, no por lo que tienes. Pero si en cambio tú dices, ay, voy a comprarme ropa de marca porque así se va a acercar la gente a mí. No, capullo, si te compras ropa de marca se van a acercar gente a tu marca. Sí. ¿Entiendes? Entonces yo lo que hice es, voy a desprenderme de marcas, voy a desprenderme de todo lo que no sea mío o todo lo que no me apasione de forma genuina. Entonces, para mí tiene mucho más sentido que lleves una camiseta de Naruto, porque yo sé que tú no llevas Naruto para encajar con el mercado. Tú llevas Naruto porque te gustará o por lo que sea. Y eso genera afinidad con las personas que les guste el anime. Entonces ahí estás siendo íntegro. Cuando para mí alguien no está siendo íntegro es porque lleva Louis Vuitton, no sé si se pronuncia así, para que digan, wow, ¿qué estatus lleva ese? O lleva un reloj de 40.000 euros para que digan, wow, lleva un reloj de 40.000 euros, aunque el tipo diga, bueno, yo voy a llevar este porque así saben que estoy cumpliendo con el estándar. Entonces, para mí, lo importante es la integridad. Claro, y al final eso te da como más confianza, ¿no? Igual llevar un reloj caro o llevar ropa de marca, pero no es confianza de verdad, ¿no? Porque al final si tú necesitas eso para tener más confianza, no tienes confianza en ti mismo. Tu confianza es volátil. Volátil, claro. Por eso Diógenes fue quien fue a ver, perdón, por eso Alejandro Magno fue quien fue a ver a Diógenes y no fue Diógenes quien fue a ver a Alejandro Magno. Porque a Diógenes se la sudaba Alejandro Magno, pero Alejandro Magno no se podía creer que había un tipo que no estaba impresionado o que no quería impresionarle. Claro, claro. Y bueno, al final quería volver un poco al tema de la psiquiatría, ¿no? Donde mencionabas que la dependencia de los medicamentos es algo que obviamente es muy malo y bueno, sobre todo el autor este que te comentaba, Thomas Sachs, mencionaba el tema de la servidumbre involuntaria, ¿no? Que una cosa muy mala de estos sitios es que obligan a la gente a meterse ahí contra su voluntad y a tomar pastillas contra su voluntad. Al final, Sachs decía que los psiquiatras obligan a la gente enferma a tomar algo que no quieren y obliga a la gente normal a no tomar cosas que ellos quieren tomar, ¿no? En el caso de la prohibición de las drogas, por ejemplo. Y ahí volvemos a estar una vez más
en corrupción semántica. Gente enferma. Claro. Quería ponerlo entre comillas. Sí, pero ¿quién es gente enferma? Sí, ¿Enferma denominada por quién? claro. Porque yo puedo estar enfermo. O sea, ¿solo soy enfermo cuando se me diagnostica? Pregunto. No, claro, incluso eso, que te diagnostican sin que tú quieras, que eso es totalmente... Vamos, si tú eres el médico o el psiquiatra, tienes que atender a lo que te pide el paciente. Entonces no puedes diagnosticar a alguien en contra de su voluntad. Además, un diagnóstico puede ser también una condena de muerte, pues te tratan también diferente y saben que puedes tener X cosa, claro. Y un diagnóstico se puede convertir, como tú decías, en una profecía autocumplida. Ujú. Esto lo explica muy bien Escotado cuando habla de la novela, ¿no? De William Burroughs, ¿no? La de Yonki. Que al final no ha habido yonki hasta que no se acuñó el término yonki. Siempre ha habido drogas. Sí. El propio Marco Aurelio, que lo hemos mencionado varias veces, tomaba una onza de opio cada mañana recetado por su médico Galeno, que fue el primer médico científico. Entonces estamos hablando que ¿quién está enfermo? Yo, por ejemplo, aquí quiero decir que yo no hago apología de las drogas, yo no consumo ningún tipo de sustancia para alterar la conciencia. Porque no quiero. O sea, sin embargo, estoy muy a favor de ellas. Súper a favor. Primero, porque es progreso. Es progreso en la medicina. Y segundo, porque yo soy una persona muy activa. Soy una persona que me muevo mucho, me gusta el ejercicio, me gusta el movimiento, me gusta sentirme útil con mi cuerpo. Pero si perdiese mis brazos o mis piernas, ¿me van a privar también, por ejemplo, de que experimente con mi mente, con sustancias prohibidas? ¿Me van a prohibir que consuma heroína o me van a prohibir que consuma LSD? Si no tengo ni brazos ni piernas, no puedo hacer nada con mi vida. O sea, estamos hablando de que nos dirige una panda de personas que tiene un interés muy, muy, muy ajeno a tu interés. Y esto es por lo que a mí me gustan mucho las ideas de los libertarios, que es, ocúpate de ti, yo me ocupo de mí y colaboramos en las cosas que estemos de acuerdo. Y en las que no estamos de acuerdo, pues te dejo en paz y tú me dejas en paz. Claro, al final es eso, tú no tienes que consumir drogas para estar a favor de ellas. Es que ya se ven las consecuencias de la prohibición, ¿no? Millones de muertes, que la gente también se gaste todo su dinero en algo que costaría lo que cuesta, por ejemplo, la harina o el azúcar, y luego al final había médicos que te comentan que sin el opio no se podría ejercer la medicina, ¿no? Ya vemos que todo esto de la morfina y demás son opioides, y entonces tú tienes un derecho de autopropiedad, de tener tus drogas, tus cultivos. Es un cultivo, al fin y al cabo, es una planta. O el derecho al libre comercio, ¿no? Y esto es bastante reciente, ¿no? Principios del siglo XX en Estados Unidos, que empieza la prohibición, y hasta día de hoy. Al final, el experimento es la prohibición, no es la legalización, que tampoco tendría que ser legalización, sino derogación de la prohibición. Así es, ¿no? Esto lo explica también muy bien Escotado, que decía que prohibir las drogas sería como prohibir la lectura, o prohibir el fornicio, o prohibir el deporte. Nosotros nos llevamos la mano en la nos llevamos las manos a la cabeza cuando escuchamos que en ciertos países árabes prohíben el deporte. Decimos, ¿pero cómo que prohíben el deporte? Dicen, sí, porque no lo consideran higiénico, porque no lo consideran moral. Dices, pero ¿cómo van a prohibir el deporte, no? Yo creo que cuando nos estudien en el futuro van a decir, mira, esta era la gente que se consideraba a sí misma civilizada, Sí. metiéndose en la vida de los demás. Totalmente, claro. Además, vemos ahora todo eso que comentabas del fenómeno yonki, ¿no? Sobre todo, bueno, en su época, claro, la gente pidiendo por las calles o yéndose a pinchar cualquier cosa. También pasabas de una dictadura a otro sistema, entonces siempre va a haber un pico, pero al final si tú... También la gente que muere por sobredosis, ¿no? Al final porque no sabe lo que se está metiendo en el cuerpo. Nadie se mete en el cuerpo nada para matarse. De hecho, hay festivales donde hay controles de drogas, se los hacen y lo ven y dicen, joder, esto no lleva nada de lo que pensaba y lo tiran. Entonces, eso demuestra que la gente no toma droga para hacerse daño. Bueno, yo creo que nadie sano de su cabeza va a tener ningún tipo de problema con nada externo. O sea, creo que Claro. es un tema muy delicado, ¿no? Sí, Y al final creo que también estamos hablando de lo difícil que es hablar de esto, ¿no? Porque yo no soy psicólogo, no soy psiquiatra, entonces al final para el mainstream no tengo la autoridad para hablar de ello.
Es una conversación normal que Claro, entonces es un tema que va a ir lento, pero sí que por eso, en mi opinión, lo mejor que podemos hacer es que nos vaya bien. Yo, por Sí. ejemplo, creo que la mejor forma de que estas ideas crezcan es, yo esto lo vi con el COVID, siendo sano, fuerte y rico. Si tú eres sano, fuerte y rico, al final la gente te va a escuchar más. Ujú. Y es un poco la visión, ¿no? Creo que el mundo va más por allí y estamos generando una transición muy, muy lenta para que más personas vean esto. Yo esto lo explico siempre con lo decía, ¿no?, el profesor Huerta del chip anarquista. Si tú ves la sociedad, la gente mira al mundo en función del chip estatista, ¿no? En plan, valoran tus conocimientos en función de las firmas del rey que tienes pegadas en la pared. O valoran el dinero que ganas en función de tu salario, ¿no? Que estamos hablando de que, de que sea 1.000 poco y a partir de 4.000 mucho, porque estamos viviendo en una franja estatal, Sí. ¿no? Lo que serían 1.000 es alguien que está con el sueldo mínimo y a partir de 4.000 es alguien que gana mucho, ¿no? Pero si lo vemos realmente con el chip anarquista en lugar de con el chip estatista, alguien que gana cero es alguien que gana muy poco, gana cero. ¿Y cuánto es el máximo? Depende. Y alguien ignorante o alguien que no te fías de su conocimiento, no es por los títulos que son las firmas que tenga en la pared, sino realmente es qué has hecho. Y el máximo es qué has hecho también, ¿no? Y eso, pues a mí, por ejemplo, me ha dado mucha perspectiva. Decir, ¿qué buscas? ¿Títulos en la pared o qué buscas? ¿Qué seguridad estás buscando? Y te das cuenta, gracias, por ejemplo, a la filosofía, por eso me encanta divulgar de filosofía y que las personas le den más importancia a la filosofía, que es muy distinta a la filosofía que se enseña en el ámbito estatal, porque lo que se enseña en el ámbito estatal es historia de la filosofía, que es como si tú te apuntas a gimnasio y te enseñan historia de la halterofilia, y dirás, y yo no quiero historia de la halterofilia, yo quiero sentirme más fuerte, yo quiero levantar más peso. Pues con la filosofía pasa igual, ¿no? Te enseñan historia de la filosofía en lugar de decir qué filosofía, o sea, qué forma de ver el mundo me va a empoderar más para mí, para mis circunstancias. Sí. Y luego también habías mencionado alguna vez sobre los filósofos cínicos, ¿no? Que también en la escuela se nos enseñan pues un canon, ¿no? De filosofía o de historia y demás temas. Y bueno, los cínicos, por ejemplo, son unos que entiendo que nos enseñan. Yo no tuve filosofía, así que no sabría decirte, pero bueno, si podrías ampliar un poco. Muy bien. Mira, hay varias escuelas fundamentales, muchas son conocidas, sobre todo en el ámbito más mainstream ahora con el tema del estoicismo. Sí, El estoicismo es más conocido, pero el estoicismo viene del cinismo. ¿Y por qué viene el cinismo? Vamos a ver. Zenón de Citio era un discípulo de Crates. Y este señor, pues tenía una forma de ver el mundo en la que valoraba no lo material, valoraba los intangibles, cosas que tú no podías ver pero sabías que existían. ¿Y qué cosas tú puedes valorar que no puedes ver pero sabes que existen? Pues a mí se me ocurre, por ejemplo, la bondad. Tú puedes valorar la bondad aunque no la veas, pero la puedes valorar. Tú puedes valorar, ¿qué más? El coraje. Tú puedes valorar el coraje aunque no lo veas, lo sientes. ¿Tú qué más cosas puedes valorar? Puedes valorar más la sabiduría. ¿Qué puedes valorar más? La disciplina, la fortaleza, la paciencia. Ninguna de estas cosas se pueden tocar. Tú no puedes tocar la paciencia, pero tú puedes sentir paciencia. Entonces los cínicos eran personas que lo que hacían era valorar estas cosas internas, esta integridad, esta virtud, estas cosas que no se pueden tocar pero existen, que son verdaderamente valiosas. Porque las mejores cosas de la vida no se pueden comprar, se construyen. Si se pueden comprar, yo no lo quiero. Si un amigo se puede comprar, yo no lo quiero. Si una pareja se puede comprar, yo no la quiero.
¿Por sí, qué nos gusta alguien que está en forma, que corre rápido, que va a la montaña o un atleta de parkour? tiene salud. Porque no se puede comprar. Porque tú no vas a ir a la tienda, no vas a ir al Decathlon y, oye, quiero ese cuerpo. No puedes hacerlo. No vas a ir al Zara y digo, oye, quiero este cuerpo. No, no, no. Valoramos estas cosas porque no se pueden comprar. Admiramos estas cosas porque no se pueden comprar. Entonces los cínicos valoraban estas cosas. No, o sea, se alejaban mucho de la filosofía idealista, del canon idealista, de las ideas, del bla, bla, bla. Estos valoraban lo materialista. Lo de, ah, eres disciplinado, ven aquí todos los días. ¿Tienes coraje? Abraza esta estatua de hielo. ¿Eres paciente? Entonces eran personas que le daban mucha importancia a esto, ¿no? ¿Qué ocurrió? Que llegó Zenón. Y Zenón dijo, ostras, esta gente es buenísima. Esta gente es... Esta gente es verdaderamente de confianza. Esta gente... Estos son sabios. Esta gente sabe lo que es vivir una buena vida. Encima, estos son seguros de sí mismos, son fuertes, porque tú le ves un tipo que ayune, que, por ejemplo, andaban descalzos, entrenaban muy fuerte, abrazaban estatuas de hielo en invierno, en verano se tiraban a la arena y rodaban en la arena, o sea, eran auténticos espartanos, o sea, eran gente que no querrías de enemigo. Entonces decían, joder, esta gente es genial, pero yo esto lo puedo mejorar, porque dicen que la virtud es lo mejor, dicen que las bondades son lo mejor, que la grandeza de alma es lo mejor. ¿Cómo lo podría mejorar? Bueno, pues él introdujo lo que serían los indiferentes preferidos. Por ejemplo, indiferentes preferidos, digamos, para simplificarlo, porque es un tema filosófico que nos podemos extender mucho, porque para extendernos te hablaría de cómo ellos verían, por ejemplo, la enfermedad como un indiferente no preferido, pero para un cínico la enfermedad era una cosa buena porque probaba tu carácter, probaba cómo tú te enfrentabas a una situación enviada por los dioses para probar tu grandeza de alma. Pues ahí los estoicos dijeron, bueno, esto lo vamos a poner como indiferente, no preferidos. Como no es malo, pero tampoco es bueno. ¿Qué más cosas son indiferentes preferidos? Por ejemplo, amistad. La amistad, para un cínico es como, bueno, a mí una amistad no me cambia. Para un estoico es, oye, prefiero tener amigos a no tener amigos. Pero donde está, digamos, para mí el kit de la cuestión, ¿no? En esta conversación, ¿no? Tan capitalista, es en que ellos, por ejemplo, veían, los estoicos, al dinero como un indiferente preferido. Prefiero tener dinero a no tenerlo. Siempre que no vaya en contra de lo que te hemos dicho antes, de la disciplina, de la sabiduría, del coraje, del respeto, de la integridad. ¿Se puede hacer dinero cumpliendo estos valores virtuosos? Pues los estoicos lo defendían. Y yo creo que lo defienden las personas que tratan de ver el dinero como algo bueno. ¿Por qué? Porque creo que el dinero no es algo que permite, por ejemplo, que estas ideas se extiendan. O sea, el dinero lo que hace, por ejemplo, es que yo pueda estar aquí sentado contigo. Es lo que hace que las personas que estén escuchando este podcast conozcan estas ideas o las puedan compartir con sus amigos. Sin dinero esto no sería posible, ¿no? Tendríamos que estar en en una, en un espacio, ¿no? Como mucho más cerrado, más íntimo y estas ideas no llegarían a nadie, ¿no? Pues el dinero, por ejemplo, pues los estoicos lo veían como algo eh, indiferente, o sea, que no es ni bueno ni malo, pero preferido, o sea, prefiero tenerlo a no tenerlo. Los cínicos directamente no lo contemplaban. Como eran así ascetas. Exactamente, practicaban el ascesis, que es una palabra griega, que es precisamente de la que viene el ascetismo, que asocia precisamente el entrenamiento del alma al del cuerpo. Entender que tu alma, o sea, las virtudes morales, lo que hemos dicho antes, ¿no? Esta grandeza de alma, esta disciplina, esta paciencia, este respeto, esta integridad, tú la vas a desarrollar mediante el cuerpo. Con tu ayuno, tú vas a generar ¿qué? Mayor desapego, porque no vas a necesitar esa necesidad de, ay, me voy a vender, ¿no? Por ejemplo,
Hay una historia muy, muy famosa, ¿no? Muy loada de Diógenes, en la que le dice, ay, un ministro del emperador, ay Diógenes, si adoraras al emperador no tendrías que comer lentejas. Y dice, bueno, si tú aprendieras a comer lentejas no tendrías que adorar al emperador. Pero ¿por qué se refiere a aprender a comer lentejas? Se refiere a aprender a comer lentejas porque las lentejas en sí mismos pueden ser un plato, entonces, no apetecible, pero apetecible cuando llevas 3 días sin comer. Entonces ahí aprendes a comer algo. Y ahí aprendes a no depender. Ahí aprendes a cultivar. ¿Cómo cultivas esto? Con el cuerpo, con el hambre. Pero, por ejemplo, el coraje también lo haces haciendo, por ejemplo, hacían ellos, no hacían baños como los que tenemos ahora de hielo, pero abrazaban estatuas heladas. Pues ahí cultivaban ese ascesis. No solo eso, sino entrenaban muy fuerte el cuerpo. ¿Por qué? Porque era su instrumento, era un regalo de los dioses. Sí, al final, en relación al dinero, muchas veces se ve como un fin, ¿no? En esta sociedad que tenemos, que es igual muy ateo materialista en ese sentido, pero al final no deja de ser un medio, ¿no? El dinero puede ayudarte a ser más libre, a invertir en los proyectos que más te gusten, o pues a poder comprarte cosas que tú quieres, que tampoco tiene nada de malo, pero ver solo el dinero como un fin en sí mismo, yo creo que también puede ser un problema. Claro, y yo opino igual. Claro, claro, no, quería profundizar un poco en ese aspecto, que yo creo que la sociedad en la que vivimos es un poco así, ¿no? Que es como que gira todo en torno al dinero y hay que valorarlo, tampoco odiarlo, ¿no? Es como que mucha gente, pues eso, si eres más de izquierdas, igual dices, estamos presos de este sistema capitalista, y si eres, pues no sé, más de derechas o más liberal, como que a veces es como un dios casi, ¿no? El dios, el dinero, ¿sabes? Esto llevado un poco al tópico, ¿no? Si lo llevamos al tópico, por supuesto. Y por eso precisamente yo detesto el tópico. No me gusta mucho el individuo. Y hablar de persona. O sea, a mí me encanta personalmente el dinero, me encanta. Y me encanta tener dinero. Eso no significa que el dinero me tenga a mí. ¿Por qué? Porque yo entreno mucho mi mentalidad para no necesitar. O sea, y te digo que me dejo el culo para hacer dinero, también te lo digo. O sea, trato de que mis proyectos crezcan, que estas personas estén atendidas, estar cada día más preparado. O sea, que mi cuerpo responda con energía para estar listo para cualquier situación. Aprovecho oportunidades. Pero eso no significa que llega mañana, desaparece. Perfecto. Más tiempo para no estar preocupado de tantas cosas. ¿Por qué? Porque sé que para mí que es lo importante. Tengo muy claro mis principios, o sea, mi forma de ver el mundo, que es lo que hemos estado hablando antes. Claro, y al final también, eso, me has comentado que vas a sacar tu 6.º libro, que bueno, estás ahí con todo esto, Diario Estoico, Emotion Me. ¿Cómo haces para organizarte con todos estos proyectos, no? Pues mira, el 6.º libro, que se llama El arte de la decisión, va precisamente en esta línea. O sea, parece como comentamos antes, ¿no? Que el mundo premia el estar ocupado. Yo tengo la agenda súper despejada. ¿Por qué? Porque no se trata de estar ocupado, se trata de tomar buenas decisiones. Entonces hay que conocer, esto por ejemplo, en el libro pues lo explicamos de una forma muy clara, y es entender que si yo ahora mismo, imagínate que estuviéramos rodeados de gente, preguntáramos, ¿quién de aquí considera que es una persona racional? ¿Cuánta gente crees que levantaría la mano? La mitad. La mitad diría que ellos son racionales, son personas... ¿Qué persona soy? Pues yo creo que levantaría la mano el 100%. O el 100%. O sea, yo pregunto, o sea, a lo mejor me estoy equivocando. Pero Habría que digo, probar. que levante la mano, ¿quién de aquí es una persona razonable? Pues diría, pues yo soy una persona razonable, ¿no? Sí, sí, no, sí. Yo soy una persona razonable, y levantamos la mano. ¿Sabes lo que decía Descartes? Que no hay nada mejor repartido que la razón, pues todos creemos tener suficiente. Y esto es una falacia. Se llama la falacia de la racionalidad. Y esto es porque caemos todos, como hemos comentado antes, esto va muy ligado a la programación neuromotriz. Porque todos nos movemos por mecanismos automáticos. Igual que te digo que te sientes en función de esta ínsula, en función de la relación con tu cuerpo, también tú actúas conforme a
ciertos mecanismos de procesamiento de información que ya están previamente adquiridos. Esto nosotros en el libro nos explicamos como un enemigo invisible. Un enemigo invisible que son los sesgos cognitivos. O sea, más del 85% de nuestras decisiones son automáticas. O sea, tenemos entre 60.000 y 70.000 pensamientos diarios. ¿Qué significa esto? Pues que tenemos que tener en cuenta que son automáticos, que tú no los decides tener, pero aparecen. Ah, yo no quería pensar que se muriera mi madre, ha aparecido. Ah, yo no quería pensar que España podría entrar en guerra. Ah, yo no quería pensar que mi negocio se iba a cerrar. O yo no quería pensar, pero aparecen pensamientos. Entonces, el tema es que no solo aparecen pensamientos, también aparecen una serie de toma de decisiones. Si nosotros, por ejemplo, esto son cosas muy básicas, ¿no? Pero, por ejemplo, si a ti alguien te grita o te tira algo, pues a lo mejor tu reacción instintiva es devolverle o no, o golpearle, o gritarle. Pero eso no significa que tú lo hayas reflexionado, tú has reaccionado. Los sesgos cognitivos vienen a decir que nosotros tomamos decisiones de forma automática. Y hay pues, una infinidad. De hecho, el libro tiene muchísimos. Voy a poner unos cuantos ejemplos. El sesgo de reciprocidad. Se ha demostrado que, por ejemplo, los camareros que te dan un chocolate con el café reciben mucha más propina que los camareros que no. Los camareros que se preocupan por ti reciben más propina que no. ¿Por qué? Por la reciprocidad. Ten cuidado cuando un amigo se ofrece a ayudarte porque genera una deuda contigo. Si te dice, oye, ¿me ayudas con la mudanza? Va a ser muy difícil que le digas que no. Tú no quieres hacerlo, no quieres ayudarlo. Querrías estar en tu casa o haciendo otra cosa. Pero esa reciprocidad va a hacer que le ayudes. No solo eso. Tenemos el sesgo de escasez. Por ejemplo, el sesgo de escasez, si tú ves que hay chocolate negro, queda una unidad, y tienes 3 de chocolate con almendra y otro de chocolate blanco y tal, tú por escasez vas a decir, yo quiero el negro, que solo queda una. Eso es que la gente ha pensado que es mejor. De la misma forma que si vas, dices, uy, este sitio tiene mucha gente, seguro que es bueno. O sea, eso tú no lo piensas. Quiero decir, tú no lo reflexionas, tú lo piensas. Por ejemplo, así menos conocidos, ¿no? La falacia del doble dilema. A ti te dicen, es que si tú eres libertario significa que tú estás en contra del bien de la gente. No, eso es la falacia del doble dilema. Eso es que te han puesto a escoger entre dos opciones, como que son incompatibles. No, una cosa es que yo sea libertario y otra cosa es que yo esté en contra de que a la gente le vaya bien. Yo quiero que a la gente le vaya bien, pese a que sea un libertario. Esos son sesgos que se utilizan muchísimo en la persuasión y en la manipulación, porque son mecanismos de procesamiento automático de información a los que todos estamos expuestos. Y con esto te puedo hablar a nivel científico, por ejemplo, cómo se utiliza la falacia de McNamara. La falacia de McNamara, por ejemplo, viene a decir cómo se utiliza a nivel científico muchísimos caracteres, parámetros, pero no se utilizan otros, lo que en sí mismo ya es un propio sesgo. Y lo que está haciendo que ese estudio ya esté limitado. Por ejemplo, dicen, no, los baños de agua fría no se ha demostrado que tengan un efecto positivo. Me explico. Cogen a un tipo, no es lo mismo que cojan a Alfonso, a Paco y a Loli, le dicen, te voy a dar 50 euros por este estudio. Por cada día que te metas, te doy 50 euros. Y tienes a Paco, a Loli y a Alfonso diciendo, me han dado 50 euros, me han dado 50 euros, venga, aguanta 3 minutos más. Ay, 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 ay. A que nos metamos nosotros y yo diga, soy el puto Leonidas. Entonces, las rutas metabólicas que se me mete un tipo cuando le dan 50 euros no es la ruta metabólica que me estoy metiendo yo. Esto es un error de la falacia de McNamara, por ejemplo. Como, por ejemplo, la ciencia sesga estas cosas. Otra cosa, por ejemplo, sería sesgo de urgencia. Y esto es muy importante conocerlo porque el ser humano tiende a confundir lo urgente con lo importante. Y esto lo utilizan muchísimo en el marketing. Cuando te dicen, solo 30 unidades. Ay, solo 30 unidades, no me quiero quedar fuera, ¿no? No quieres caer en el FOMO. O solo hasta el domingo. Ay, solo hasta el domingo, lo quiero hacer ya porque si no me quedo fuera. Entonces tú piensas que algo es importante cuando no es importante. Decía, no sé si era Franco, decía, si algo es urgente, mañana lo será más. Entonces,
Nosotros somos muy fáciles de persuadir por el sesgo de urgencia. Estamos hablando de que hay en el libro, por ejemplo, que me ha dado aquí Silvia, hemos recopilado más de 40 sesgos. Y sesgos no hemos cogido los más representativos, porque hay muchísimos más. Hemos cogido con ejemplos muy claros y luego la aplicación de los mismos. ¿Cómo los aplicamos? Por ejemplo, te podría hablar de las leyes de Parkinson, la matriz de Eisenhower, el principio de Pareto, la ley de Carlson, la ley de Illich, la ley de Peirce, el principio de reversibilidad. Y mira, por ejemplo, matriz de Eisenhower, porque va muy a colación de la toma de decisiones, lo importante. Si ahora mismo se estuviera prendiendo fuego tu casa, ¿qué harías? Pues, no sé, iría a llamar a los bomberos. Llamarías a los bomberos. Pero hay gente que en lugar de llamar a los bomberos... ¿Y tú qué harías entonces? Pues les digo que está ardiendo mi casa y que vayan a apagar. Vale, y en ese tiempo, ¿qué haces tú? Ya he hecho lo que había que hacer. Yo creo, pues hablar con mi familia, decirle qué está pasando, si está todo bien. Bueno, eso es una acción, pero a lo que voy, es que quería ser muy dramático. Hay gente que se está prendiendo fuego su casa, su oficina, se ponen ellos a apagar el fuego. Hay otros que llaman a los bomberos y se quedan ahí, ay, a ver si lo apagan, a ver si lo apagan. Si se está prendiendo fuego tu casa, llamas a los bomberos y te vas al gimnasio. O te vas a dar un paseo. ¿Por qué? Porque tú ahí no pintas nada. Porque no es tu misión. Pero te estoy poniendo un gesto dramático. Las personas tienden a estar en lo urgente importante. Tienden a estar en las cosas que son urgentes, importantes, pero en las que ellas no tienen incidencia. Por ejemplo, viene el trimestre y en lugar de dejar que lo hagan las personas de confianza, se ponen ellos a hacerlos. Hoy no, hay que hacer esto, hay que hacer esto otro, hay que hacer esto otro. Y dejan de lado las cosas que no son urgentes. Y como no son urgentes, ¿se atienden con facilidad? Pregunto. No. No. Por ejemplo, para dejarlo de una forma muy clara, que me gusta aterrizar este tema, que es importante. ¿Es urgente que leas hoy? Pues debería, que no leí este fin. ¿Pero es urgente? ¿Qué pasa si no lees hoy? No, no es urgente. ¿Es urgente que vayas al gimnasio hoy? No. ¿Qué pasa si no vas? Nada. ¿Es urgente que llames a tu madre o a tus seres queridos? No. No, no pasa nada si no lo haces, ¿verdad? ¿Es urgente que te des un paseo o que te dé el aire? Llevo aquí encerrado un buen rato. Yo creo que igual sí. Y es urgente, ¿no? Eso lo dejamos en tu mano, ¿no? Que tú eres el que elige la duración. Claro, que las cosas que no son urgentes se tiende a no darle importancia. Pero las cosas verdaderamente que hacen la vida de las personas no están en la urgencia, están en la importancia. Entonces, ¿se prende fuego tu casa? Pues vete a jugar al pádel. O al Fortnite, pero ya no podrías porque... Al Fortnite ya no lo sé, porque no es importante. Claro. Además, ¿Entiendes? si El está jugar al ardiendo tu casa, Fortnite no es importante. En mi opinión, ¿eh? O sea, por eso digo que las opiniones hay que mirarlas bien. Pero sí que es importante que llames a tu madre, sí que es importante que leas, sí que es importante que hagas ejercicio, sí que es importante que te des un paseo, porque eso está formando tu identidad. Y debes tener muy claro que cada acción que haces y que no haces está determinando la persona que eres. Claro, al final todo lo que haces cuenta y suma cada decisión que Pero haces es que en lo tu que no vida. haces también. Lo que no haces también. Claro, no hacer algo también es hacer algo, es tomar una decisión, ¿no? Exacto. El tema de la acción humana, por ejemplo, no actuar ya es actuar. Hu Wei. Hu Wei es un término de la filosofía china que significa no acción, entendiendo la no acción como una acción. Porque no hacer algo es hacer algo. Sí. Y el Tao, que es una filosofía que a mí personalmente me gusta mucho, entiende la polaridad de las cosas, entiende todo, el universo como un todo. O sea, que tú no puedes creer que tú estás al margen. Esto, por ejemplo, lo hablé hace poco con un filósofo, con Eduardo Infante, que yo dirijo un programa de filosofía que se llama Encratella, y Eduardo Infante pues me ayuda con esto, ¿no? Porque el programa está enfocado en el empoderamiento del individuo. Entender que hay personas que dicen, no, yo no soy importante, no, mi vida no importa, no, lo que yo hago no tiene relevancia. No, a ver, esto es no entender el Hu Wei. Esto es no entender el funcionamiento de la orquestación universal.
O sea, tú no te puedes quedar al margen. O sea, cualquier cosa que tú hagas o que no hagas ya está cambiando el resto de acciones del mundo. Porque es un efecto de una hebra de hilo. Dirás, no, esta hebra no importa. Por mucho que tú pienses que no importa, si piensas que no importa es porque tú no eres un Da Vinci, o porque tú no eres un Van Gogh, o porque tú no eres un Picasso, o porque tú no eres un Dalí. Pero si fueras un Dalí, o si fueras un Da Vinci, o si fueras un Picasso, dirías que esta hebra de hilo, o, o este pincel, o esta pincelada, importa tanto como la más relevante. Y eso es un poco la visión de empoderamiento que te da la filosofía. Y de pensar que todas las personas importan y todos nuestros actos importan. Pero es que no solo nuestros actos, sino los no actos también son actos. Sí, a veces también subestimamos mucho lo que comentas, lo que podemos hacer, ¿no? Me suena el ejemplo también relacionado con el ámbito del libertarismo de Federico Díaz Villanueva, ¿no? Que grabó las clases de Huerta de Soto y de repente, pues eso, las ve Milei, se hace libertario y es el presidente de Argentina, ¿no? Es un poco el efecto mariposa que seguramente pueda pasar con otras muchas decisiones. Total. Un ejemplo que a mí me encanta poner es, en una ocasión, una madre recibió un mensaje del colegio diciéndole que su hijo era superdotado. O sea, recibió un mensaje del colegio y le dijo a su hijo que era superdotado y que no podía seguir yendo a clase. Entonces le iba a dar las clases ella en casa. Y esa persona era Thomas Edison. El tema es que años después encuentran la nota y le dijeron que el niño tenía un retraso y que no podía seguir las clases y que por eso iba a estar en casa. Entonces, si su madre ahí hubiera dicho, hijo, tienes un retraso, no puedes dar clases, pues Thomas Edison seguramente no sería la persona que es y ahora mismo pues no tendríamos que preocuparnos de llevar unas gafas bloqueadoras porque no tendríamos bombillas, ¿no? ¿Cuál es el punto? El punto es que todo el mundo conocemos a Edison, pero nadie conoce a la madre de Edison ni la relevancia que tuvo, por ejemplo, en el impacto académico de esta persona, ¿no? Que por cierto, al margen del Estado. Sí, no, totalmente. El homeschooling, además, es una educación privada al margen del Estado. Y bueno, una vez que estás también en los sistemas de escolarización, es eso, lo que comentábamos también, que te enseñan unas cosas que luego tampoco te son muy útiles para la vida y una visión también de todas estas asignaturas muy estatista y sesgada de una manera. Por ejemplo, lo que comentaste de que aprendiste de finanzas, ¿no? Pero supongo que leyendo tú tus libros y no en la carrera o de comunicación, ¿no? Leyendo tú tus libros o empezando también el podcast y también practicando, ¿no? Que la comunicación al final se consigue no solo leyendo, que también, pero sino practicando, ¿no? Sesgos cognitivos, psiconeuroinmunología, programación neuromotriz, o sea, muchos temas no los he encontrado en el ámbito académico. Los he tenido que buscar fuera. Sí, ahora también hay muchos medios, ¿no? YouTube seguramente puedas buscar y te aparezcan ya muchos expertos en comunicación que tengan sus podcasts, sus canales, sus vídeos y ya para ir empezando está bien y ya te van recomendando libros. Entonces ahora mismo el acceso al conocimiento es absoluto y si tú quieres informarte sobre un tema no tendrías ni que pasar, yo creo, por el colegio, ¿no? Donde al final lo que pasa es que te cogen un poco el espíritu de aprender, ¿no? Porque vas ahí, estudias cosas que no te gustan, estás ahí 8 horas, ¿no? Y tienes que tal. Y no sé, creo que te pasó a ti un poco como a mí, ¿no? Que una vez que empieza a ver algunas cosas y interesarse en otras cosas igual un poco por su cuenta, pues ya le va pillando el gusto más al estudio, ¿no? Que igual no... Sí, de hecho va un poco en esa línea, ¿no? Yo siempre he sido un niño muy obediente. O sea, he querido ser un poco, pues, un hijo digno de mis padres. O sea, yo he crecido con unas personas que trabajaban 10, 11 horas diarias. Se iban por la mañana temprano, llegaban a casa tarde y todos los días, ¿no? Y yo quería devolverles a mis padres pues siendo pues una persona pues muy de escuchar siempre lo que me decían, ¿no? Entonces me decían, haz caso al profesor, haz caso al policía, haz caso al médico, haz caso a todo, haz caso, sé obediente. Entonces yo seguí, pues como creo que todo el mundo, pues las doctrinas oficiales, el hacer caso. ¿Qué ocurre? Que me doy cuenta, pues, qué pasa desde la pirámide de nutrición y dices, hostias,
estoy siguiendo esto, pero mi salud no es, o mi cuerpo no responde como responde de otra forma, ¿no? O estoy siguiendo a nivel financiero lo de estudio en la carrera y digo, salgo y ni tengo herramientas, no tengo para ganarme la vida de una forma decente, ¿no? Y digo, bueno, pues empiezas a cuestionar. Empiezas a cuestionar y empiezas pues, a buscar alternativas. Y yo he tenido suerte porque al final me he metido en ámbitos donde pues la ciencia ha llegado antes. Por ejemplo, el tema de la salud, al ser algo que genera tanta fricción, pues hay mucha divulgación, mucha actualización y yo creo que se aprende más rápido, pero creo que en el ámbito económico creo que va a ser mucho más lento porque aunque hace daño, pues tú puedes tirar con unas ideas distintas, ¿no? Pues tú puedes avanzar con ideas estatistas, puedes avanzar con otro tipo de ideas, ¿no? No en el ámbito de la salud. ¿Qué ocurre? Pues dices, voy a cuestionar y hago pues un principio que se sigue en el Zen de vaciar mi copa. Yo vacío mi copa. Yo no me considero una persona madura, yo me considero una persona inmadura. Yo considero que no sé nada y por eso te decía antes, ¿no? La ilusión del fin de la historia. De, oye, yo me dedico a estudiar, me dedico a aprender y voy quedándome con lo que me empodera, como lo que me sirve y desechando lo que no. Sí, es esto de que cuando empiezas a saber también un poco de una cosa ya te crees un experto, pero una vez que ya sabes mucho crees que no. Eso se llama, O sea, es otro sesgo, que te podía también estar hablando de él, sí, sí. y se llama el sesgo de Dunning-Kruger. Ajá. Y es esto, por ejemplo, me gusta contar la historia del general Custer. El general Custer era una persona que había conseguido batallas, había conseguido victorias y se creía invencible. Ya se creía que se lo sabía todo y que podía vencer con quien sea haciendo 4 cosas. Pero él no contaba con que su enemigo también piensa y también su enemigo tiene un cerebro y puede generar alianzas. Entonces sus enemigos generaron una alianza con Toro Sentado y se lo cargaron, lo masacraron. ¿Por qué? Por Dunning-Kruger. O sea, creerte que eres mejor de lo que eres. Cuando llegas a la victoria te quedas en calzoncillos. Cuando llegas a la batalla te quedas en calzoncillos. Pero es que esto pasa mucho. Gente que se cree muy buena. Yo estoy... Yo he venido aquí porque me has preguntado tú, pero yo estoy seguro que tú sabes mucho más que yo del tema libertario. Y entonces, en esos temas, pues prefiero que seas tú quien hables. Si me preguntas a lo mejor en temas en los que yo estoy más leído, pues te puedo contar, pero de hecho incluso yo mis propios proyectos, por ejemplo en programación neuromotriz, yo solo doy un 25% de las clases. El 75% de las clases las dan otras personas. Sí, también es un poco ahí el problema de la oficialidad, como estás mencionando, ¿no? De la ciencia, que al final la ciencia parece que es única y que solo vale la ciencia que dice el Estado, ¿no? Se ha apropiado como ese derecho de veracidad, que lo que dicen es más verdadero que lo que decimos nosotros o lo que puede decir cualquier otra persona, porque también tienen, ¿no? Todo esto que hablamos mucho los libertarios de los intelectuales, ¿no? Que al final legitiman un poco al poder y la ciencia o la medicina también se ha usado para justificarlo, ¿no? Una especie de igual de reyes filósofos como los de Platón. Eso es un tema interesante. Hace poco estaba con este señor, con Eduardo Infante, que recibió una cátedra pues, de un instituto oficial, estatal, y tuvo que rechazarla. ¿Por qué la tuvo que rechazar? Porque le decían ellos qué investigaciones debía seguir. Entonces él dijo, pero esto no es muy filosófico. Yo quiero seguir las investigaciones que considero que necesitan más las personas. Y por eso creo que la filosofía ahora mismo pues, está tan manida y a la gente no le gusta. Porque la gente piensa que la filosofía es debatir sobre si debemos llevar una camiseta violeta o rosa. Y dices, no, la filosofía debería ser para construir carácter, que es lo que ha sido siempre. Antes llevaban a los hombres de bien, familias de bien, llevaban a sus hijos a los filósofos. ¿Pero para qué? Para que desarrollaran paciencia, para que desarrollaran disciplina, para que desarrollaran autocontrol, que es lo más valioso, que no hay nada más valioso que el autocontrol. Autocontrol es la encratella, es el poder sobre uno mismo. O sea, saber decir no. ¿Qué hay más valioso que decir que no? Valorarse a uno mismo. Pues para eso era el filósofo antes. Y ahora vemos que el filósofo que está para memorizar cosas. Es ridículo.
Sí, eso, en la carrera no te enseñan a pensar, te enseñan lo que mencionabas de historia de las ideas, bueno, que también me lo comentó un colega que estudió la carrera y la dejó antes de acabar porque dijo que estuvo un poco decepcionado con eso, ¿no? Que al final no era lo que se esperaba, pero yo creo que como la gran mayoría de las carreras, de hecho, si una carrera no te da un título oficial, o sobre todo, bueno, el tema no sé si igual privado un poco mejor, que ahora se está viendo que mucha más gente se está yendo a las universidades privadas que a las públicas, o sea, prefieren no pagar nada y tener un mal servicio que pagar algo pues por un servicio un poco mejor. Y al final es eso, que buah, se me fue. Es normal, o sea, Es la luz esta, necesito. No, yo te entiendo, porque cuando he estado también Sí. con el tema de los podcasts, si vienes de grabar con otra persona y demás, te imagino que tienes que estar frito. Sí, pero yo creo que es esta luz, necesito. ¿Esta luz? Bueno, o sea, tú, si quieres... No, que va. Ponte tú la gafa, sí. Nada. Que Yo no. estoy acostumbrado. Estoy de coña. Vale. A ver si recupero un poco el hilo, ¿no? Era un poco eso, el tema de las carreras que te las enfocan de una determinada manera para que tú vayas siguiendo, pues eso, el camino estatista, por así decirlo, y que también toda la financiación de la ciencia, ¿no? Si al final te dan las becas desde el Estado, va a ser para estudiar las cosas que te digan que tienes que estudiar, ¿no? Como el ejemplo de tu amigo, que, bueno, no sé si era una empresa privada, pública, pero que al final también se dice, no, es que en el anarquismo no habría ciencia porque ¿quién pagaría becas o quién tal? Y bueno, cuando no había Estado también había, o cuando era mucho más mínimo, había mecenas privados que financiaban otro tipo de ciencia o gente simplemente que se dedicaba a la ciencia por amor al arte. Entonces es eso, también se dirige un poco De desde, hecho, podría desde el Estado. haber podría haber más Claro, desde el punto habría de mucho vista más. de los microestados. Sí. Porque no estamos hablando de estados como tal, pero estamos hablando de espacios Ujú. en los cuales sí que habría pues un interés competitivo de nosotros contra el vecino, del cual pues es el propio individuo el que es beneficiado. ¿Pero por qué es beneficiado? Sencillamente por un prestigio, o sea, porque ahí se buscaría un prestigio personal. Sí. O sea, no es como ahora que tú lo que buscas es una especie de subvención para sostenerte, ¿no? Y eso, pues estamos hablando de que algo también que nos han vendido mal, que esto me enteré hace unos pocos años, son las propias pirámides, que nos dijeron que las habían construido esclavos. Cuando las pirámides las construyeron hombres libres. ¿Y por qué las construyeron hombres libres? Pues imagino que por prestigio. Porque habría personas que querían por prestigio tener unos espacios así grandes. ¿Cuándo hemos visto que haya existido algo parecido, ¿no? Unas construcciones similares por prestigio? Pues muy probablemente pues, en la Florencia del Renacimiento o en la Torre de Pisa. Hemos visto situaciones donde el prestigio al final genera avances científicos. Y nos han vendido que los avances científicos solo vienen de la mano del Estado. Sí, sobre todo cuando vienen precisamente del prestigio de las personas que quieren el progreso y la permanencia. Claro, pero también el tema este de las patentes, ¿no? Y todo esto, que al final Bueno, lo que hace es frenar todo el progreso científico, ¿no? Las patentes es que es una cosa que yo no entiendo cómo las personas estatistas defienden las patentes. O sea, estamos hablando de que son precisamente un lastre para ¿cómo te diría? Innovación. Para la innovación y sobre todo para el abaratamiento de los precios. Porque las patentes es lo que hace muchas veces que ciertos medicamentos sean muy caros. Entonces, estos estatistas, no sé, yo creo que muchas veces les falta información. Sí. No, a ver, un medicamento podría ser caro, por ejemplo, teniendo secreto industrial, que yo ahí pues no tengo nada que decir porque cada uno que haga lo que quiera, pero si tú puedes descubrir el procedimiento por el que se hace una cosa y lo imitas, entonces no habría ningún argumento para decir que eso no se pudiera hacer. Claro. O sea, al final es algo ético, ¿no? La propiedad privada surge para evitar conflictos, ¿no? Porque si yo tengo este micro, o lo tengo yo, o lo tienes tú, no lo podemos tener los dos. Entonces, pues hay que establecer límites, pero la propiedad de las ideas, si yo digo la luz azul es mala, los dos tenemos esta idea en la cabeza, entonces no hay ningún conflicto. Es un poco eso. Sí, y de hecho esto yo creo que es una cosa que divide mucho a los libertarios, ¿no? El tema de la propiedad de las ideas. Sí, hay varios debates que dividen hacia los libertarios, ese es uno también, sí. Y
Sin embargo, yo en eso soy muy tajante. Yo prefiero centrarnos en las cosas que nos unen que en las cosas que nos separan, porque también creo que nos une mucho más de lo que creemos con personas que se autodenominan estatistas o que Sí, defienden estas ideas estatistas, pero no es más porque nosotros estamos poniendo el foco ahí, ¿no? O sea, al final, decía Marco Aurelio, ¿no? Demuéstrame que dónde está mi error y con gusto cambiaré de opinión. Yo si alguien me muestra que lo que estoy comentando es errático, pues con gusto cambiaré de opinión y yo estoy convencido de que las personas que piensan distinto a mí igual. totalmente. Y al final cambiar de opinión es un signo de joder, que tienes también confianza en ti mismo, que no te anclas a algo, no, si sabes que estás equivocado, no cambiar de opinión tampoco por cambiar de opinión. Total, y que no estás maduro. Porque las personas creen que el tema de la madurez es algo positivo. Y la madurez es muerte. Un fruto está, cuando está maduro está muerto. Está para ser arrancado. No creo que deberíamos presumir de estar maduro. Yo creo que deberíamos seguir evolucionando mucho porque si no, ¿qué nos queda? ¿No? Si tú no eres capaz de mejorarte la versión que tienes ahora, si tú no eres capaz de cambiar, si no, no eres capaz de adaptarte, ¿qué te queda de la vida? Nada. No sé, a mí me ilusiona y yo tengo la teoría de que el aprendizaje te mantiene joven. Igual que, por ejemplo, entendemos que el cuerpo necesita movimiento para que lubrique, para que funcione mejor, el cerebro es plástico. El cerebro necesita movimiento, cambio de ideas, innovación, curiosidad, para mantenerse joven, para generar nuevas sinapsis. Si tú no te sientes estimulado o creativo, te estás muriendo. Sí, totalmente. Es lo que menciona Mises, por ejemplo, en su libro de Burocracia, ¿no? Que cómo funciona todo esto del funcionariado, que al final crea gente dependiente, les suprime toda la capacidad innovadora que tienen y básicamente les vuelve un engranaje en la máquina, ¿no? Y el sistema educativo es igual, te meten un poco para que ya estés acostumbrado a obedecer, ¿no? Levantar la mano para ir al baño, levantar la mano para hacer una pregunta, cuando suene la campana sales de allí, ¿no? Es un poco así. Para ir a la cárcel, ¿no? Uy, para ir a la cárcel, para ir a la guerra, ¿no? Para que También, seas un... claro, pagues tus impuestos. Y para que puedas ser una mano de obra en la guerra, para que te defiendas conceptos como tu nación, como Ajá. tu país. Y dices, si yo me siento, en muchas cosas me siento brasileño, en otras me siento americano, en otras me siento de Singapur, en otras me siento árabe. O sea, yo creo que somos, como decía Sócrates, ciudadanos del mundo. Ciudadanos del mundo. Y por eso, pues, el concepto de Estado creo que es tan dañino, ¿no? Porque no, se enfoca en nuestras diferencias y no en nuestras similitudes. Sí, y no sé tú cómo llevas el ámbito, bueno, desde, por ejemplo, ¿cuándo descubriste estas ideas o cuando dijiste que me comentabas antes un poco, ¿no? Cuando diste el paso igual de liberal a anarquista. No, anarquista lo di sin leer a nadie. Sí, no, no. Anarquista lo leí sin, o sea, perdón, lo descubrí sin leer a nadie. O sea, igual que, por ejemplo, an- el tema de las herencias, yo, por ejemplo, en el sistema estatal estoy en contra de las herencias porque creo que incentivan pues la codicia, pero, o sea, no es que esté en contra de ello, quiero decir, cada uno estamos, pero el tema de la anarquía, me refiero a cosas que yo he pensado por mí mismo, Sí, ¿no? sí. Por ejemplo, el tema de la anarquía, yo lo descubrí, pues sencillamente buscando la verdadera igualdad. La igualdad, en la que no había una persona por encima de otros. O sea, también fue en un momento en lo que yo estaba teniendo también pues, la típica crisis existencial, ¿no? Que te cuestionas a Dios, que no debería haber un Dios, que no sé qué. Y buscaba esta idea, ¿no? Luego, pues, me volví un poco una persona más espiritual, ¿no? O sea, ahí recuperé la parte de que sí que podía haber una deidad, una divinidad, una orquestación, una energía, llamarlo lo que sea. Y en cambio mantuve pues la idea de que no era necesario un- un político, que podíamos entendernos sin un político, tal cual los tenemos ahora mismo entendidos, ¿no? Y, ¿Y cuándo? Pues yo te diría que constantemente. Constantemente, porque yo creo que todos
todos estamos teniendo todo el tiempo inputs y outputs. O sea, estamos teniendo información que viene e información que se va. Entonces, yo me cuestiono. O sea, tengo muchísimos debates por los que digo, oye, ¿estas ideas son realmente las que quiero que me acompañen a mi persona? Pero ¿cuándo considero que a lo mejor fueron un poco para aterrizarlo, ¿no? Al oyente? Sí. Pues imagino que cuando empiezas a ver la ineficiencia. Yo, por ejemplo, sobre todo en el ámbito de la salud. En el ámbito de la educación, por ejemplo, me daba más o menos lo mismo. Porque sí que te coartaban X horas, pero el resto de las horas eran para ti. En el ámbito de la salud, yo me di cuenta, porque he sufrido varios accidentes, varios problemas físicos y tal, que el sistema no está hecho para que tú estés bien. El sistema está hecho para que tú sobrevivas. Y que es una máquina perfecta, muy eficiente, para que la gente esté viva. Pero cuando entiendes un concepto de calidad de vida muy distinto al de estar vivo, porque lo conoces, porque lo estudias, porque lo tienes muy a mano, porque lo has vivido, pues dices, no, esto no está bien. ¿Y esto por qué es así? ¿Y por qué no las alternativas a esto no son más baratas? ¿Y por qué no hay una sanidad privada más fácil de acceder? ¿Y por qué es tan caro si yo quiero estudiar medicina? ¿Y por qué si hay más gente que quiere estudiar medicina no se facilita? ¿Por qué no se pone más esfuerzo en esto para abaratar los precios? Entonces, ese tipo de cosas, te diría que fueron en 2019. En 2019 tuve un accidente muy grave y allí fue cuando realmente dije, esto no puede ser. No puedo depender de un Estado. No puedo depender que alguien me deje... Yo por entonces estaba meando por una bolsa. No puede ser que alguien me deje así y que como estoy vivo me deje tranquilo. Para mí la vida así no merece ser vivida. Sí, yo un poco empiezas, yo creo, en el ámbito de la eficiencia, que es lo que me pasó a mí, de cómo funcionaría esto si fuera de forma privada, igual lo comparas con algunos países, ¿no? En el ámbito de la sanidad, por ejemplo, creo que Singapur, Suiza, se compara a veces con Estados Unidos, que bueno, tienen un oligopolio farmacéutico y demás cosas, patentes y tal, que obviamente eso no ayuda. Y luego, al final, en mi caso, por ejemplo, yo terminé en un tema más moral, ¿no? Que acabas viendo lo inmoral que es el Estado, no solo lo ineficiente que también, ¿no? Al final, Mises, por ejemplo, hacía un cálculo utilitario y a mí Rothbard, que bueno, me gusta más, hace un cálculo moral de ley natural y te lo enfoca desde esa perspectiva que a mí me gusta mucho más. Compártelo. ¿Qué diferencia encuentras entre esas dos leyes? Bueno, el utilitarismo al final te dice lo que es mejor para el conjunto de la población. Entonces te dice, pues si tenemos un Estado que no interviene, que es capitalista y que es libre, el nivel general de la población va a aumentar porque eso teniendo en cuenta que la gente prefiere una sociedad más libre. Si prefiere una sociedad intervencionista, socialista y demás, entonces también eso valdría desde un punto de vista utilitario porque la gente prefiere ser pobre. Entonces esas son las consecuencias. Desde un punto de vista de la ley moral, de la ley natural, desde un punto de vista moral, lo que te dice es que hay unas leyes objetivas en el universo y que se pueden ir descubriendo. Es, bueno, lo de los derechos negativos, por ejemplo. Al final tú no tienes derecho a que nadie te dé una casa porque tendrías que obligar a alguien a que construya una casa para ti. Entonces los derechos negativos es esto, una verdad objetiva. Por ejemplo, la economía y leyes objetivas. Si tú haces precios máximos y demás, lo que vas a producir es escasez y demás. Y eso es una ley de hierro, ¿no? Y luego si los políticos, por mucho que te digan, no, es que los precios máximos es para que no haya acaparadores o para que esté más barato. No, lo que pasa es que va a pasar unas cosas que los políticos muchas veces pueden conocer incluso, ¿no? Seguramente muchos no sean tan tontos, habrá algunos que sí, pero se habla que en términos de política económica muchas veces lo saben. En el caso de Venezuela a veces ponen precios máximos para vender ellos el excedente de productos y ganar ellos renta neta. Pero bueno, me lié un poco eso. Utilitarismo bien para la mayoría de la gente y ley natural que suele coincidir muchas veces también con el utilitarismo, aunque no es lo mismo. Derechos negativos, leyes objetivas y demás. Un poco así. Sí, no sé si conocías a Rothbard. Sí. Bueno, Murray Rothbard, ¿no? O sea,
sería la persona más radical de todos los de toda la escuela austríaca. Sí, no, claro, con él empezó un poco el anarcocapitalismo moderno ya. Estaba también Gustav de Molinari antes y pues luego también, no sé, su discípulo Hoppe y demás. Sí, el más disruptivo, ¿no? Al final del momento, ¿no? Sí, sí, no, totalmente, claro, porque él de repente todos eran así un poquito de Estado, el liberalismo clásico, Sí. y de repente, espera un segundo, pero ¿cómo que un poquito de tal si ninguno de estos hace falta aquí? Entonces, vamos, es que para mí Sí, es encontró, brutal, ¿no? encontró al final, digamos, yo creo que es un ámbito más filosófico, porque al final se encontró lo que es la coherencia, eso es muy taoísta, Sí, y es, oye, ¿por qué hacemos una distinción entre esto de esto otro? ¿Acaso tiene más valor, imagínate, a nivel de persona, alguien que haga esto, alguien que haga esto otro? No, si realmente nos ponemos a pensar, ¿tiene más valor un médico que un profesor? depende. Ahí está, pero nos venden que sí. Sí, claro. Porque, claro, ¿tiene más valor un juez que un médico? Si es del Supremo igual sí, si es de primera instancia igual Pero es no. lo que nos venden, ¿no? Claro, lo que nos venden. Sí. Entonces, yo creo que Robar lo que hizo fue sacar las ideas, las reseteó y dijo, vamos a ver, nada tiene más valor ni nada tiene menos valor. Lo que tiene más valor o lo que tiene menos valor va a ir cambiando de una forma constantemente, o sea, en el tiempo. O sea, va a ser totalmente mutable de forma constante. No podemos pensar que un médico tiene más valor que un profesor, ni que un juez tiene más valor que un médico. Porque un juez tendrá más valor ahora, pero a lo mejor mañana menos. Y debería estar preparado para cambiar, ¿no? Entonces, esto yo creo que Rothbard se lo llevó a una faceta más filosófica, en lugar de tan analítica, que creo que son las diferencias principales de otros autores. Sí, sí, no. Rothbard, la verdad que, por ejemplo, su libro Anatomía del Estado es brutal y luego en el ámbito de la medicina, por ejemplo, al final es eso, que se creó deliberadamente estos nuevos médicos. Joder, lo mencionaba justo ayer con Meseguer el tema este, de que antes pues cualquier persona podía adquirir una medicina y demás y se crea un poco esta élite de médicos a partir, por ejemplo, no solo del informe Flexner, no, pero sino que había ya evolucionado anteriormente este proceso y una nueva, bueno, creo que también lo acabo de mencionar contigo, ¿no? Lo de los reyes filósofos, un poco en ese sentido. Bueno, a ver, es un punto delicado, ¿no? Porque el tema de la medicina, esto lo explica muy bien el profesor Bastos, debería estar jerarquizado. Y deberíamos entender que un médico debería estar para situaciones muy puntuales, pero que muchas labores las debería saber o poder ejercer jerárquicamente un enfermero. Sí, sí. Y que otras labores a lo mejor te las debería cubrir, por ejemplo, un fisioterapeuta, pero que estén todas totalmente como bien entendidas. Ahora vemos que no, que el médico debe ser el filtro siempre para cada situación clínica y que si no pasa el médico, pues no puedes pasar, no puedes ir a la farmacia. Claro. Esto genera al final unas barreras que muchas veces son inconcebibles para unos precios bajos. Sí, sí. Porque un enfermero que lleva, imagínate, 10.000 horas o 5.000 horas no puede ser mucho más válido que un médico que lleve 200 horas o 3.000 horas. Entonces, estamos viendo que esto es una cosa que se cae por su propia explicación. O sea, por el propio sentido común. Es una cosa que no se va a poder sostener. Luego dice el profesor Baster, no sé si lo viviremos nosotros, pero obviamente el anarcocapitalismo es una realidad. Y tú, por ejemplo, en tu entorno, ¿no? Que comentabas antes que yo, por ejemplo, le doy mucho la brasa con estos temas, no sé si te pasará lo mismo o si puedes incluso influenciar en determinada manera en este sentido. A ver, tú también eres muy polivalente, igual también supongo que les hablas de ejercicio y de otras cosas, ¿no? Pero también estas ideas que no se conocen igual tanto y son bastante interesantes. A ver, yo soy muy persuasivo, pero porque no te cuento las cosas a nivel social. O sea, yo no te estoy contando que el anarcocapitalismo es algo... No, a ver. Yo te estoy diciendo que es una cuestión de que tú no seas una carga para nadie. Y cuando ya una persona entiende que le está generando ser una carga para otro y realmente quiere ser coherente y ser una persona útil y que esté al servicio y que sea disponible, que sea versátil, pues esa persona
por pura coherencia, se vuelve libertaria. Si tú ya le estás hablando de teoría económica, de problemas sociales, de problemas ambientales, pues es otro discurso muy distinto al mío. Yo te estoy diciendo, trabaja para no ser una carga para nadie. Trabaja para, por lo menos, sumar en lugar de restar. Para ser de los que suman y no de los que chupan. Y cuando pases más tiempo ahí, te darás cuenta de que sin querer acabas en estas ideas. O sea, si yo tengo estas ideas tan bien enmarcadas es porque soy de los que aportan, no de los que chupan. Si fuera de los que chupan, a lo mejor te diría, no, es que esto deberían de dar más ayudas, no, es que esto no debería ser así, es que los ricos tienen mucho, es que habría que repartir la riqueza. No, yo quiero acabar con los pobres. No debería quedar ningún pobre. Deberíamos enseñar a las personas a hacerse ricas. Claro. Porque es posible. Sí. Este es el mejor sistema al final para acabar con la pobreza y por uno mismo, no haciéndote dependiente, que además de ser una carga para los demás siendo dependiente, tú como persona tampoco te puedes sentir realizada si vives de un subsidio, si vives de una paga o de alguna cosa de Es esto. que va por ahí. Porque, ya lo hemos dicho antes, hace un rato, buscas el honor cuando quieres la validación. ¿Pero qué es el honor? Pues el honor es que te vean. Pues que te vean. Que te vean con tu camiseta, que te vean con tu coche, que te vean con tu casa, que te vean con tu viaje. Pero ya, cuando ya tienes eso, ¿tú qué quieres? ¿Qué quiero? ¿Ganarme la aprobación de un puñado de soplapollas? Que no conozco, ni me conocen. No. Yo lo que quiero es ganarme mi propia estima. Entonces, el tema del libertario es un tipo que se gana su propia estima. Y ganándose su propia estima, inevitablemente te acabas ganando la estima de otros. Inevitablemente. Lo que pasa es que ganarse la estima de uno es lo más difícil. Vamos, eso en mi opinión. Sí. ¿Y qué consejos darías, por ejemplo, a la gente que quiere emprender o empezar a ganar dinero? Pero primero, que tengan el chip anarquista. El chip anarcocapitalista. O sea, tú no puedes ganar dinero si tú piensas, por ejemplo, que el capitalismo es malo. O sea, imposible. O sea, que lo primero es que te cultives. Bueno, hay empresarios que son un poco así, ¿no? Aunque supongo que será la excepción. ¿Que son como? Más socialistas, ¿no? Que casi tienen que pedir perdón por ganar dinero. O sea, porque ellos se sienten así. Pero no es la regla, me imagino. Bueno, tú me has dicho para ganar dinero. O sea, otra cosa es que haya personas, como tú me acabas de contar, que tengan el don Sí, claro. de ser muy creativos, muy innovadores. Sí. Que yo no lo tengo. Yo no tengo el don de ser súper creativo y que te invento algo nuevo que el mercado necesita. Hay gente que sí. Como tiene ese don, pues de repente te hace dinero y luego te pide perdón ahí por... ¿Entiendes? Tú me has dicho, ¿cómo? Sí. ¿Qué le dirías a alguien? Pues yo le diría a alguien que ahora mismo que no esté ganando todo lo que podía ganar, que sienta que no gana lo suficiente. Diría, empieza a ver el mundo con unas gafas anarcocapitalistas. Porque vas a empezar a ver las cosas desde la disciplina del juicio. Esto también está en la filosofía. ¿Qué es desde la disciplina del juicio? Pues viendo las cosas ni bien ni mal, sino como son. No vas a ver, ay, esto está mal. No, vas a decir, esto está roto. ¿Vale? Pero no vas a decir, esto está mal. ¿Vale? ¿Cómo lo arreglo? Pues lo arreglo de esta manera. ¿A quién se le da bien arreglarlo? A este. Bueno, pues voy a conectarlos. Pero no vivir las cosas desde el deber, no ver las cosas desde el deber ser. Ver las cosas desde el ser, sin el juicio. ¿Entiendes? Sí. No decir esta persona es mala. No, decir, esta persona ha hecho esto que, en mi opinión, no está bien. Pero no digo, esa persona es mala. Si tú ves el mundo desde grises, tienes muchas más opciones que alguien que lo ve binario. Binario tienes dos opciones, bien o mal. Si tú lo ves desde, pues esto se podría hacer así, esto se podría hacer así, tus posibilidades son infinitas y eso te vuelve rico, inevitablemente. ¿Por qué? Básicamente por una cuestión de probabilidad, porque tienes muchas más posibilidades, porque tu mente es mucho más creativa, mucho más adaptable, empiezas a ver problemas. Entonces, yo, por ejemplo, esto es de mi empresa. No te lo había dicho, yo tengo una empresa soy socio de una empresa de gafas bloqueadoras, también tenemos pues, otro servicio de luces rojas, pero ¿por qué sale esto? Porque yo me informo, pero yo te las he querido vender. No te las quiero vender, yo quiero informar.
Y yo no te estoy diciendo, ay, esto es malísimo. De hecho, te has dado cuenta de que he querido quitar peso. Sí. Si tú te informas, si tú sabes cómo funciona el mundo, si tú sabes quién lo está haciendo bien y quién no lo está haciendo bien, si tú te conviertes en una persona diligente, o sea, raro es que no te vaya bien. Pero ¿cómo te va a ir bien? Pues sabiendo cosas que necesita el mercado, no cosas del Estado. Yo te diría que leyeras, por ejemplo, un libro que se llama El Almanaque de Naval Ravikant. Es un libro muy sencillito, muy cortito, muy básico, que te va a enseñar a priorizar las cosas de la vida. Si tú eres una persona preparada, tienes buena comunicación, vas a tener buenos contactos. ¿Por qué? Una persona que se gana su propia estima, una persona con la que te apetece hablar, tiene energía, te transmite buen rollo, te anima a hacer cosas, te anima a hacer ejercicio, a dar un paseo, a conocer, a viajar, a hacer cosas, la quieres tener cerca. Es una agenda buena, te hace rico. Y yo también recomendaría, pues, no es porque sea mío, sino leer El arte de la decisión. ¿Por qué? Porque vas a conocer muy bien la mente humana, vas a conocer los sesgos cognitivos que hacen que la gente piense de cierta forma, que vas a entender la reciprocidad, vas a entender el sesgo de disponibilidad, vas a entender la ley de los cristales rotos, vas a entender el sesgo de urgencia, vas a entender la matriz de Eisenhower, el principio de Pareto, la ley de Parkinson, la ley de Pels, la ley de Illich, vas a entender muchos de estos procesos automáticos, el sesgo de Sigarnik, que están presentes, que generan problemas a las personas porque no dejan de caer en ellos constantemente. Y caer en este tipo de procesamientos mentales les convierte en títeres, y las personas no queremos ser títeres. Nos encanta comprar, pero detestamos que nos vendan. Claro, o te pones las gafas anarcocapitalistas o te pones las gafas de luz azul, no te queda otra. Yo animo que si pasan mucho tiempo delante de pantallas Sí. o en podcast, que las lleven. Sí, sí, a mí no solo por los estudios o porque tú eres mejor, que es verdad, sino porque yo me molestan, o sea, noto que me hacen daño y simplemente si lo pruebas ya puedes decidir tú, o sea, tampoco hay que darle muchas vueltas. Total. Y luego quería, por último, comentar el tema de la guerra de la atención, ¿no? Que te oí comentar alguna que otra vez. Bueno, puede ser que nosotros también estemos ahora mismo un poco en esa guerra, ¿no? Con este podcast. Estamos en esa guerra, Por eso es tan importante conocer la filosofía, porque lo peor es no saber que estás en esa guerra o que no participas. Yo participo y utilizo, por ejemplo, el FOMO. ¿Y cómo utilizo el FOMO? Pues enseño a las personas con estrategias que se están quedando fuera, pero personalmente les llevo a algo que sé que les va a empoderar, sé que les va a hacer más fuertes, les va a hacer más ricos, les va a hacer más sanos, con más energía, les va a hacer rodearse de gente que les va a valorar por lo que son y no por lo que tienen. Entonces, ¿yo compito? Sí, por supuesto que compito. Sin embargo, compito en algo que me hace sentir bien y me empodera. Vale, pues genial. Yo creo que podemos ir cerrando el episodio. La verdad que no sé cuánto llevaremos, pero bueno, yo creo que ha sido un episodio muy interesante y bastante diferente con los temas que hemos tocado a lo que suele tener en el canal, pero bueno, siempre manteniendo un poco la línea editorial. Total, aquí todos somos pro ANCAP. Sí, sí, ¿no? Era un poco la excusa para traerte casi. Así que nada, pues muchas gracias a todos a los que habéis visto el episodio. También muchas gracias a la Rack House por dejarnos grabar aquí en Madrid, ¿no? Que sigue también los principios del canal de capitalismo, ahorro y trabajo duro. Y muchas gracias sobre todo a Pedro por haber acudido hoy al canal. Gracias, Jorge, lo he pasado genial. Genial, muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Un saludo.